Hola, en el presente video comenzaremos a estudiar la organización colonial. Como en muchas partes del mundo, les cuento que América, todo el territorio que estamos viendo reflejado en el mapa, atravesó por un periodo colonial. Ahora bien, para que ustedes comprendan, se llama colonia, por eso hablamos de colonial, a la ocupación de un territorio por otro país. Es decir, cuando un pueblo y un territorio son gobernados por otro país o imperio. Pero seguro ustedes conocen en su mayoría el caso más famoso que ha tenido la historia, o quizás el que nos toca más de cerca, que es la ocupación del Imperio Español en el territorio americano. Entonces vamos a hablar de la organización colonial, es decir, de la organización de las colonias que poseía el Imperio Español en América. ¿Qué pasa? Sucede que para asegurarse que todo marchase sobre ruedas, los reyes de España, es decir, los reyes del Imperio Español, tenían que, de alguna manera, controlar y administrar esas colonias que geográficamente les quedaban del otro lado del mundo. Entonces van a empezar a establecer una serie de instituciones y medidas para poder hacer realizar, como decimos, esta organización. Una medida muy importante, les cuento, que tomó inmediatamente el rey de España, fue la de dividir todo el amplio territorio que poseía conquistado en virreinatos. Primero el virreinato de Nueva España y el de Perú, el virreinato del Perú. El de Nueva España con capital en México y el virreinato del Perú con capital en Lima. Y posteriormente empezó a dividir los virreinatos en gobernaciones. El virreinato de Perú, si bien el mapa no lo marca, comprendía también la zona de la actual Argentina. Entonces, por ejemplo, esta región estaba dividida en lo que se llamó la gobernación del Río de la Plata, en referencia al río que linda en sus costas. También les cuento que la persona que se hacía cargo de cada virreinato era llamada virrey. El virrey dictaba leyes, organizaba ejércitos, administraba, nombraba funcionarios, entre otras funciones primordiales. Pero vamos a ver un poquito qué pasaba con la organización, digamos, más importante. Si bien el virrey se encargaba de cuestiones fundamentales de la colonia, también había que cuidar, por ejemplo, las fronteras. Entonces, para lo que eran las fronteras existían las capitanías generales. Cada capitanía general estaba ocupada por un jefe militar que controlaba las fronteras del territorio. También teníamos el famoso Consejo de Indias. El Consejo de Indias era una institución que asesoraba al rey y, además de asesorar al rey, aplicaba y dictaba leyes y aplicaba justicia en las colonias. Tenemos la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, les cuento que era la que regulaba y controlaba el comercio, por ejemplo, y los delitos marítimos, es decir, todos aquellos ilícitos que se realizaran en la zona del mar. La justicia en las colonias, les cuento, también estaba a cargo de las famosas audiencias. Vamos a poner aquí, se encargaba de la justicia. Y además les cuento que el control de las actividades comerciales y el fomento de la agricultura solía estar a cargo de los consulados. Entonces podemos poner actividades comerciales, recordemos sobre todo comerciales, sobre todo la agricultura y el fomento de la misma. Y vamos con la última forma de organizar, que era con el cabildo. Les cuento que para resolver los problemas locales cada ciudad tenía su propio cabildo, como estamos mencionando, aquí lo vamos a señalar en pantalla. Desde el cabildo, ¿qué se hacía? Se administraba la ciudad, se realizaban obras públicas, se recaudaban impuestos. Los vecinos eran quienes elegían a los funcionarios de cada cabildo,
como los regidores y alcaldes. Pero atentos si les cuento un dato importante, porque vecinos eran solo los españoles y los descendientes de ellos. Entonces, desde el cabildo se administraba básicamente. Muy bien, esta fue la forma de organizar la colonia en esta, como decíamos, etapa colonial.